Bendecido día, amadas hermanas. No imaginan el gozo que es poder tener este privilegio de entrar a sus hogares para poder conversar sobre algo que nos apasiona a la mayoría de todas las hijas de Dios, que es la palabra misma de Dios, el estar en comunión con Él. Esta mañana tenemos un tiempo marcado por el Señor, en el cual estoy segura que el Espíritu Santo nos va a hablar de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque nos ha hecho únicas. ¿Por qué? Porque tenemos íntimamente algo que solo Dios conoce, que ha puesto en nosotras, y Él puede hablarnos directamente hacia el centro de nuestro corazón. Hemos estado estudiando en esta serie por algunas semanas cómo mantenernos firmes en los últimos días. Y hemos conocido a través de Paola, de Alejandra, de Elsie, un escenario muy particular plasmado por Pablo en esta carta de Primera Tesalonicenses en los primeros 3 capítulos. Hoy quisiera enfocarme específicamente en el pasaje concerniente al capítulo 2, versículos 13 hasta el capítulo 3, también versículos 13. Y creo que no será posible avanzar o no será posible tocar muchos puntos o aspectos sin tener una lectura previa de este pasaje, por lo cual voy a tomar unos 5 minutos para poder leerlo junto con ustedes y les pido que me acompañen en sus Biblias. Primera Tesalonicenses 2, 13, capítulo 3 al 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, lo aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles que se salven, para que se salven, como el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas nuevas de su fe y amor,
y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Ahora, porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Qué lugar ocupa el sufrimiento en la vida de un hijo de Dios? Es una pregunta, hermanos, que tal vez muchos quisiéramos no hacernos, o tal vez tratamos de más bien de escarbar y saber realmente todo lo que encierra esta palabra, sufrimiento. Sin embargo, las incógnitas van a quedar para algunas porque tal vez no son las respuestas que queremos escuchar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer hoy es ir a aquello que realmente tiene respuestas para nosotros. Y vamos a escarbar y vamos a ver qué el Espíritu del Señor nos quiere revelar esta mañana a través de este pasaje y estas palabras del apóstol Pablo. Bien, entonces, hablando de la palabra de Dios y del sufrimiento, podemos tal vez preguntarnos qué tratativa tiene este tema en la Biblia. Y déjenme decirles que la Biblia tiene una serie de grandes temas y también pequeños temas. Esto tal vez por la frecuencia y la ocurrencia en que son abordados en la Biblia. Y el tema de sufrimiento no es ajeno a aquello que la Biblia menciona. Y quisiera en este momento compartir con ustedes algo que Tim Keller dice en su libro Caminando con Dios a través del sufrimiento y cómo la Biblia aborda esta temática. La Biblia relata en Génesis cómo el mal y la muerte entran al mundo. En Éxodo, los 40 años del pueblo de Israel y sus vicisitudes en el desierto. Los libros de sabiduría abordan repetidamente el problema del sufrimiento. Job, Eclesiastés reflexionan sobre el sufrimiento injusto y la inutilidad muchas veces frustrante de las cosas de la vida. Salmos contiene casi todas las oraciones posibles y mucho énfasis en el sufrimiento. Los profetas relatan las aflicciones y oposición en el desarrollo de sus ministerios. Jeremías y Habacuc reflexionan sobre la queja de que el mal parece gobernar la historia. Hebreos y Primera Pedro enfocan su atención en ayudar a las personas que enfrentan el sufrimiento. Pero sobre todo, el sufrimiento está íntimamente relacionado con la figura central de la Biblia, la persona del Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Leemos de él en Isaías 53, del 3 al 5, y de manera profética. Isaías dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades
y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. La Biblia es tanto acerca del sufrimiento como lo es acerca de otros temas, también de importancia. El día de ayer en CNN se publicó la siguiente información respecto a las mujeres. En el tema de violencia, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima. Las llamadas a las líneas de ayuda se quintuplicaron en la pandemia. En el tema trabajo, más mujeres que varones han perdido sus empleos por la pandemia. El 70% del empleo en los países de desarrollo es informal. En tema de educación, 11 millones de niñas no volverán a la escuela. Las tareas del hogar han aumentado por el COVID y estas responsabilidades han caído en manos de las niñas. En cuestión de salud mental, la pandemia afectó los servicios de 93% de los países. Esto preocupa en casos de mujeres víctimas de violencia doméstica. Hermanas, las estadísticas para los niños son mucho más tristes aún. Cada 5 minutos un niño muere por desnutrición. 5 niños cada hora debido a violencia. Y sin tocar los temas referentes al aborto. Entonces, una pregunta viene inmediatamente a nuestra mente y es, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? La palabra nos muestra que una parte de la aflicción viene como consecuencia del pecado de Adán y de Eva que fue introducido al mundo, según nos relata el Génesis en sus inicios, en el capítulo 3. Y otro es la consecuencia de nuestro propio pecado. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Vivimos en un planeta caído. Vivimos en un mundo bajo condenación. La fuente de las aguas que bebemos ha sido contaminada en su origen. Sin duda, Primera Tesalonicenses es uno de los libros que aborda el tema de la aflicción de los hijos de Dios con bastante pertinencia. Y quiero hacer esta aclaración. Estamos hablando de la aflicción de los hijos de Dios. Muchos tal vez pensarían que los hijos de Dios no pueden estar sujetos o no pueden experimentar sufrimiento. Es más, algunas corrientes doctrinales o algunas corrientes lo pregonan. Pregonan que si vienes a Dios, solo puedes tener prosperidad y felicidad. No es posible comprender a cabalidad el capítulo 3 sin que también abordemos el capítulo 2 de Tesalonicenses, ya que el término con el que comienza, por lo cual nos lo deja bien claro y manifiesto. Este capítulo, como los anteriores, el 1 y el 2, resalta las circunstancias de aflicción y sufrimiento en las que los tesalonicenses habían recibido la palabra del Evangelio. Vemos que varios pasajes en el Nuevo Testamento nos advierten que el sufrimiento es algo con lo que el cristiano debe aprender a lidiar. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Primera Tesalonicenses 3 y 4 dice, a fin de que nadie se inquiete
por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como saben. Entonces, puntualmente, 1 Tesalonicenses 1:6, 2:14 al 16, nos afirman que los hermanos de Tesalónica recibieron el evangelio predicado por Pablo en medio de aflicción y pruebas, al igual que los hermanos de Judea. Sin embargo, hablando de causas, hermanas, hay una tribulación que viene como parte de haber abrazado el evangelio y de la cual Pablo quiere mostrarnos algo en este libro de Tesalonicenses y en el pasaje que hoy estamos estudiando. Puntualmente, el capítulo 3, versículo 3 dice, para esto hemos sido destinados. Sin duda, el sufrimiento es parte de la militancia de un siervo de Dios. ¿Qué características entonces podría o debería mostrar un hijo de Dios en medio del sufrimiento, de un sufrimiento inevitable? Y uno de ellos es tan claramente mostrado, presentado por Pablo, y es la gratitud. El término es usado en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 9. Y es el término sin cesar, damos gracias a Dios. Es bueno recalcar que Pablo no hace una descripción como esta a ninguna otra iglesia, no a los Gálatas, no a los Corintios. La gratitud es una forma de alabanza, es una forma de vida de Pablo. Una gratitud continua muestra una dependencia continua de Dios. Su gratitud, sin duda, es un ejemplo para nosotras. Mientras más gratitud hay a Dios, mayor gratitud hay también hacia otros. El pecado que mora en nosotros, hermanas, es ingrato. Muestra ingratitud hacia aquello que Dios ha hecho por nosotros. La gratitud es un sentido de gozo por lo que otros traen a tu vida. Es bonanza, es plenitud, es gozo por lo que Dios hizo por nosotros. La ausencia de gratitud se debe a la falta de un conocimiento de lo que Dios hizo y está haciendo en otros y a través de otros. Sentir gratitud por los beneficios recibidos es una cosa, y eso yo creo que es lo más fácil que podemos hacer. Sin embargo, sentir gozo y gratitud por lo que otros experimentan es una señal de madurez espiritual. Es parte del perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros. La gratitud es muy importante para Dios. Los salmos están llenos de referencias a las acciones de gracias. Pablo nos da gracias 18 veces en sus cartas y instruye otras 10 veces más a estar agradecidos. En la Biblia se menciona 140 veces la palabra gratitud. Gracias cuando recibimos es muy fácil de dar. Cuando no, simplemente no lo entendemos. Dando gracias a Dios por todo, por lo recibido y por lo no recibido, incluso porque mi hermano lo recibió y no yo. La gratitud no es solo una expresión oral, ni un tema bíblico, una forma de orar, una actitud, sino que es un estilo de vida para el cristiano. Es el sello del trabajo que Dios ha hecho en nosotros a través del Espíritu Santo. Es así que cuando hay poca gratitud, el espíritu de queja comienza a tomar espacios en nuestro corazón y en nuestra vida. La actitud de gratitud es porque nosotros finalmente hemos entendido lo que Dios hizo
por nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Es una marca de madurez en el cristiano. Y por ello Pablo está dando gracias a Dios sin cesar. Otra característica muy puntual, y voy a acelerar un poco nuestro paso, es el haber recibido bien la palabra. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por esto también sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino que como lo que es realmente la palabra de Dios, la cual también hace su obra en todos los que creen. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es autoritativa, es incuestionable, que te bendice, que te da vida, que abre tus ojos, que ablanda los corazones. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el recibir la palabra por lo que es, trae al cristiano en sufrimiento una fuerza sobrenatural. Otra característica que podemos ver en Pablo como nuestro ejemplo de un ministro de Dios en sufrimiento, la trae, implica la palabra valentía. Vemos en el capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículos 14 al 15, que el ministerio de Pablo requirió de sacrificio en aras del evangelio de Cristo. Cuando envió Pablo a Timoteo, él se quedó solo. Y la soledad puede ser un elemento muy característico en los siervos del Señor. Y se requiere muchas veces no solamente el sacrificio personal, sino el sacrificio a veces de nuestras familias. Pablo lo estaba experimentando. Sin embargo, Pablo vivió y trabajó en la obra con mucha intensidad, compromiso y sacrificio. Hay tantos términos en este capítulo que nos dan fe de ello. Oraba Pablo como conociendo que todo depende de Dios y trabajaba como si todo dependiera de él. Segunda Corintios 11, 23 a 28 nos da una pauta muy clara, diría yo, de la valentía de este ministro de Dios. Dice, ¿son servidores de Cristo? Segunda Corintios 11, 23. Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Sin duda, esto requiere de valentía. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de nosotros, como muchas veces el salmista lo dijo, acuérdate de mí. ¿Dónde escondes tu rostro, Señor? Y Él ha provisto algo tan especial como lo proveyó para Pablo y los tesalonicenses. Él proveyó su Espíritu Santo dentro de nuestros corazones.
Y esto se ha convertido en el vínculo perfecto e inquebrantable de los hijos de Dios. Y hace que Pablo manifieste en el capítulo 2, versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, dice mi versión, otras versiones dicen, no de corazón. Estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos. Quienes hemos habitado en tierra extranjera, con seguridad podemos dar fe en ello. Cuando estaba lejos de mi país, anhelaba mucho estar con mis hermanas aquí. Y ahora que finalmente estoy aquí, el anhelo por volver a estar y ver el rostro de mis hermanas en Houston, en Calgary, también llena mi corazón. Pablo buscaba la comunión aún en medio de la oposición. Vemos el capítulo 2 y dice que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. El ministerio de Pablo, de acuerdo a nuestro pasaje, se caracteriza por preocupación por el otro y por sacrificio. Preocupación por el otro es una característica de aquellos que han muerto a sí mismos y se han enfocado en aquellos que quieren alcanzar. Sacrificio es la disposición interna de un siervo que no es mayor que su Señor. Y si a su Señor le costó tortura y pérdida de su dignidad hasta la muerte, el siervo comprende que el ministerio requiere sacrificio en aras de su causa. Generaciones anteriores, podríamos decir, parecen haber estado mucho más dispuestos al sufrimiento que la nuestra. Se dice secularmente que la meta principal de nuestra generación pareciera ser evitar el sacrificio y el dolor a toda costa. ¿Cómo podemos nosotros entender este sufrimiento en la vida del siervo de Dios, en el Hijo de Dios? Y la clave la podemos notar, o Pablo la muestra, la presenta para nosotros en el capítulo 2, versículos 19 al 20. Y otra vez vamos a volver a este versículo que es 1 Tesalonicenses 3:3, que dice: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¡Wow! Porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Hermanas, las aflicciones son parte del paquete de salvación y de la gran comisión. Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La palabra de Dios no nos vende un evangelio barato y fácil. Es claro, es honesto, pero también está lleno de otras verdades que traen a los hijos del Señor suficiente fuerza para poder atravesar cualquier aflicción, tormenta, prueba en la cual podamos estar sumidos en este tiempo. Nuestras experiencias de aflicción pueden ser un instrumento poderoso para la propagación del evangelio, y Pablo lo sabía. Humanamente hablando, el instrumento para llamar a muchos. La aflicción puede convertirse en un camino de regreso que Dios ha diseñado cuando la bendición y la bonanza en nuestras vidas no lo ha logrado. Tenemos tendencia de rechazar la aflicción debido al dolor. Hermanas, no rechacemos el desierto, pues para los hijos de Dios ese es el camino a la bendición.
Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. En este mundo tendremos aflicción, lo dijo Jesús, pero yo les he hablado para que en mí tengan paz. Confíen, yo he vencido al mundo. Las tribulaciones vendrán a la vida de los cristianos como consecuencia de lo que ya hablamos, de una naturaleza pecaminosa, de un medio caído en el que vivimos, o como consecuencia de nuestros propios pecados y errores. Sin embargo, Pablo lo tolera y es un ejemplo para nosotros a causa del Evangelio, porque eso es provechoso para la propagación del Evangelio. Vive una vida enfocada en el propósito. Y el propósito es dar a conocer a Cristo. Pero para ello hay que ser nacido de nuevo. ¿Has nacido tú ya de nuevo? Si no lo has hecho, te pido que hables con alguna de nosotras al final para poder guiarte a tener este encuentro personal con Cristo y añadir a tu vida el propósito que es la clave para atravesar cualquier circunstancia, el propósito que Dios da a nuestras vidas a través de Cristo. ¿Qué de nuestra fe? Vamos al capítulo 3 y creo que ya casi estamos ahí. Hermanas, es de vital importancia el mantener la actitud y el enfoque correcto en la aflicción. En Santiago 5, rápidamente, versículos 8 al 11, Santiago está diciendo, instando a los cristianos a ser pacientes. Dice, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros. El juez está a la puerta. Hermanos, tomen el ejemplo de paciencia y aflicción. Y este es un consejo de Santiago, al cual lo podemos ver no solamente en él. Dice, vayan a los profetas, ¿no? Revisen, vean la paciencia y la aflicción de los profetas. ¿Dónde nos está enviando? A las escrituras, a la palabra de Dios. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, dice. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Hermanos, podemos ver el testimonio escrito en la palabra de Dios, la fidelidad de Dios. Podemos conocer el testimonio de los demás, pero sobre todo al finalizar en el versículo 11, capítulo 5 de Santiago, Santiago está enviando a este cristiano pobre en este contexto de Santiago, sufriente, a enfocar su mirada en el Señor. Y dice, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Cuando nosotros miramos el testimonio de otros, miramos el testimonio del obrar de Dios en ejemplos vivientes alrededor de nosotros, en los profetas, en las escrituras. Y cuando nosotros nos enfocamos en quién es el Dios al que servimos, un Dios compasivo y misericordioso, muy compasivo, dice Santiago. Nosotros podemos ser consolados y podemos de esperanza en nuestras vidas. Pablo está consciente de que la prueba puede debilitar la fe, puede desviar su atención, hacerles creer que Dios se olvidó de los tesalonicenses. Así como el salmista en innumerables salmos, cuando dice, no escondas tu rostro de mí, no me abandones, no me desampares, no. Entonces, el salmista se queja en medio del dolor y dice, no escondas de mí tu rostro, no me abandones, respóndeme pronto. Señor,
acércate a mí, levántate incluso. En la prueba buscamos consuelo. Y esta es una palabra que Pablo utiliza mucho en este capítulo, en estos primeros capítulos. El consuelo, el consolar, la necesidad de calmar, de aliviar el dolor en medio de la situación en la que te encuentres. Dios busca cimentar y fortalecer nuestra fe. Es lo que Dios busca cuando lo permite. Y para ello también nos usa. ¿Dónde estás hoy? ¿En medio de qué aflicción? ¿O estás en buenos tiempos? ¿Dónde está tu corazón en medio de la aflicción? ¿Dónde está tu enfoque? Vemos en Pablo características tales como el compromiso, la intensidad en el desarrollo de ministerio, de su servicio y la diligencia, porque él entendió la magnitud de la causa a la cual servía. Él desarrolló mucha sensibilidad además a la voz del Espíritu y se dejó guiar por él. Menciona frases tales como no pudiendo soportar más. Enviamos. No solamente hay una sensibilidad al Espíritu, sino una obediencia. Y vemos también que estaba basado en la verdad de la palabra. Entonces, mi reacción a la tribulación está directamente relacionada con el enfoque, con mi enfoque. El enfoque en Dios y su palabra nos fortalece, nos cimienta. El enfoque en nosotros mismos nos entristece, nos hunde en la queja, en la culpa, en la racionalización incluso del pecado en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene la habilidad, por obra del Espíritu Santo, de reenfocarnos en Él, en Dios, en Él mismo. Pablo estaba consciente del peligro y las amenazas del tentador, y eso es algo a lo cual nosotros debemos también tener en cuenta. Pablo expresa en el capítulo 3, por esto, cuando no pude soportar más por temor a que el tentador los desviara. En el versículo 17 del capítulo 2, ansioso de ir a verlos y el enemigo lo impidió. Entonces, nuestras dificultades también tienen que ver con una oposición del enemigo por haber abrazado el evangelio. El tentador, Satanás, Lucifer, el maligno son nombres que la Biblia menciona. La tentación, hermanas, nos desenfoca, nos vuelve egocéntricos. Tendemos a la autopreservación, como le sucedió a los discípulos después de que Jesús fuera arrestado y fuera hacia la cruz. Nos tenta a usar medios ilegítimos para fines legítimos. La aflicción nos debilita, nos cansa y al punto en que buscamos atajos para salir de ella, de la aflicción, del sufrimiento. Atajos como lo quiso tomar también Abraham en Génesis 16, cuando quiso tener una descendencia, pero no a través de su esposa. Y es de donde nace Ismael. También tenemos la tentación de racionalizar el pecado como Saúl cuando presentó el sacrificio, él mismo, un sacrificio que no estaba permitido que él lo tomara, pero el temor entró a su corazón al tener que enfrentar a los filisteos y no esperó a Samuel y él presentó el sacrificio. Y dijo a Samuel, la gente se iba, me abandonaba y tuve que hacer el sacrificio. Hermanas, la tentación en medio de la aflicción es a buscar nuestros propios métodos, nuestros propios caminos de salir de ella lo antes posible. Satanás también lo hizo con Jesús. Él sabe cómo hacerlo. Le ofreció pan y los reinos sin experimentar 3 años de duro ministerio, evitar el dolor y una muerte cruel. El dolor puede ser un instrumento de Dios, un instrumento que Él está usando para tratar de despertarnos a una realidad que de otra forma no la podríamos ver. Pablo sentía temor por el tentador, pero Timoteo le trajo buenas noticias. Le trajo un testimonio de fe y amor.
Y es a través del testimonio que podemos proveer bendición mutua entre nosotras. Tomemos ventaja y provecho de los tiempos de dolor cuando damos lugar al crecimiento conjunto en la presencia de Dios, como lo hacemos ahora, como lo hicieron Pablo, Silas, Timoteo, junto a los tesalonicenses. Ellos se bendijeron mutuamente al compartir sus testimonios de fe. Y eso es algo que podemos hacer y hacemos nosotros cada vez que nos reunimos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces nuestra fe se fortalece. Entonces nuestros corazones son afirmados. Timoteo le dio 2 buenas noticias a Pablo. Le dijo que la fe de ellos estaba bien y que ellos añoraban verle. Refrescaron el corazón de Pablo. Así podemos refrescarnos nosotras unas a otras con nuestros testimonios de victorias, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces no solamente podemos compartir lo bien que estamos, sino también lo mal que estamos. Nos alegramos y nos entristecemos. Pablo esta vez se alegró. Pablo quería saber de ellos. Una iglesia madura requiere de esta condición. La aflicción profundiza nuestra fe y para eso hemos sido destinados. Hermana querida, ¿has pensado alguna vez en abandonar tu fe? Debido a la prueba, al sufrimiento, tal vez continuo. Humanamente hablando, la aflicción fue el instrumento para llamar a muchos. La aflicción puede convertirse en un camino de regreso diseñado por Dios. También cuando los buenos tiempos no lo han logrado. Tenemos tendencia a rechazar la aflicción. Pero el Señor nos insta a no rechazar el desierto, porque para nosotros este nos lleva hacia la bendición. ¿Cómo te anima a perseverar la vida de quienes te han testificado a ti y como Pablo, la vida de aquellos a quienes tú has compartido el Evangelio? La oración de Pablo por los hermanos se basa en el amor. Dice que el Señor, en 1 Tesalonicenses 3:12, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Puede tu testimonio de vida dar a conocer el Evangelio o fortalecer y alentar a otros en sufrimiento? Para finalizar, hermanas, les animo a que juntas tomemos el desafío personal lleno de fe y de convicción de Pablo, escrito en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 14. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios les anime, el Espíritu Santo les consuele, la palabra de Dios fortalezca sus corazones y los testimonios de la fidelidad de Dios en su palabra, en los testimonios vivientes alrededor de cada una de ustedes. Afirmen su fe y a medida que caminemos juntas, hermanas, hasta cuando Él venga. Que Dios las bendiga.
Gracias.